Un cordial saludo. Si hemos entendido, querido explicar, ¿no? Apoyándonos en la carta a los hebreos, cómo es el sacerdocio de Cristo, entenderemos ahora mejor cuál es el sacrificio sacerdotal de Cristo. El sacrificio sacerdotal de Cristo es expresado en la carta a los hebreos como el sacrificio verdadero, único y eficaz. En la ley judaica, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra de los bienes futuros. No eran la realidad, sino una sombra de lo que estaba por llegar, dice la carta a los Hebreos 10:1. Y aquello era una imagen del santuario auténtico, dice Hebreos 9:24. Bien, por lo tanto, aquellos sacrificios judaicos no tenían el poder, carecían del poder para borrar los pecados, y eran incapaces de hacer perfectos a quienes querían acercarse a Dios. La prueba, dice la carta a los Hebreos, es su misma multiplicidad, el hecho de que hubiese que tener que reiterarlos continuamente. Si se reitera tanto eso, si se están continuamente ofreciendo sacrificios en el templo y matando animales, es que no eran eficaces. De lo contrario no haría falta tanta reiteración. El sacrificio de Cristo no pertenece ya al orden de las imágenes, ¿no? Cristo entró en el santuario auténtico en su oblación. Y este sacrificio es único, tuvo lugar una vez para siempre. Y al decir que es un único sacrificio el que purifica al hombre, pues se dice que por una parte tiene un carácter histórico, lo que allí ocurrió en el Monte Calvario, y que por otra parte es prolongado por Dios por toda la eternidad en el santuario del cielo. Si el sacrificio de Cristo es el único verdadero y el único eficaz, quiere decirse que es el único que ha podido santificar a los hombres de todos los tiempos. Es decir, que los hombres por nosotros mismos somos incapaces de santificarnos y de purificarnos de los pecados. O sea que o Dios nos purifica o nosotros por nuestras propias fuerzas pues somos estériles. Es como decir, recordarnos que todas las religiones por sí son por sí mismas, ¿no?, como deseo del hombre de dar culto a Dios, son ineficaces. No consiguen eso que desean. Tienen un deseo del hombre de purificarse, llegar a Dios, pero por sí mismas son estériles. Que lo único que es capaz de purificar y santificar al hombre es Dios, que se revela y Él mismo nos purifica. Es una expresión radical, fijaros, pero la carta a los Hebreos la dice con contundencia. Los sacrificios anteriores no tenían de suyo valor ninguno, sino es por la propia purificación que el Dios Padre, Dios mismo, pues se prepara en Cristo, ¿no? O Él mismo nos permite hacer en Cristo. Lo primero es pues el sacrificio de Cristo, y lo demás pueden tener una cierta razón de ser en cuanto copia, en cuanto imagen de lo que está por llegar. Bien, pues nosotros hablamos de que el sacrificio de Cristo no solo es un sacrificio de comunión o un sacrificio de adoración, no, es un sacrificio de expiación por la remisión de los pecados. Esto es lo clave de la teología católica y de lo que la carta a los Hebreos. No es únicamente un sacrificio pues de alabanza o que expresa el sentimiento festivo del hombre, va más allá, es un sacrificio por la remisión de los pecados. El sacerdocio de Cristo está caracterizado por esta misión expiatoria. Dice Hebreos 2:17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. En la epístola a los Hebreos se insiste mucho pues en la asimilación del sacrificio a ese sentido de expiatorio. La oblación de Cristo, la que hace de su propia sangre, es comparada al gesto que hace el sumo sacerdote de rociar con la sangre todas las almas. Y no se entiende únicamente el sacrificio de Cristo como purificación de los pecados, sino que Jesús añade algo más. No solo es limpiarnos, sino que es santificarnos, es decir, hacernos semejantes a Dios. No solo es borrar el pecado, sino que es otorgar la santidad, participar de la santidad de Dios. Entendamos esto que voy a decir, que es muy importante. ¿Dónde está la eficacia
del sacrificio de Cristo. ¿En qué consiste esa eficacia? Tenemos que intentar entender esto despojando de algunos sentidos a veces un poco mágicos, así que le añadimos a eso. La eficacia no está en una especie de automatismo ritual, un poco al estilo del Antiguo Testamento. Es cierto que dice la carta a los Hebreos, sin la efusión de sangre no hay remisión. Pero lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo no es ya la mera sangre de Jesús, la mera materialidad de la sangre de Jesús. No es que esa sangre de Jesús tenga en sí un valor mágico, entendedme bien esto, que quisiera explicarlo bien, sino la actitud con la que Cristo ofrece su vida al Padre. A veces hemos visto pues algunas novelas, algunas películas que hacen una evocación del grial de Cristo que contuvo la sangre de Jesús. Entonces se busca en esas novelas, ¿no? Se busca el grial donde está escondida la copa que contuvo la sangre de Cristo, y el que toque ese grial pues tendrá no morirá, tendrá una especie de don de supervivencia, etcétera. Bueno, eso, como nos podemos imaginar, no deja de ser pues leyendas o mitos, porque lo importante no es tanto el cáliz o la copa que contuvo la sangre, o incluso lo importante no es tanto la misma sangre material, física de Jesús, sino la oblación con la que Cristo se ofreció al Padre en plena obediencia. Lo que nos salva del sacrificio de Cristo no es tanto una sangre que fisiológicamente puede ser del tipo, yo qué sé, pues AB o... No. Lo que nos salva es la actitud de obediencia plena y de sometimiento de Cristo al Padre con la que entregó esa sangre. Esa sangre es preciosa por la actitud con la que Cristo se ofreció al Padre. Esto es lo que dice la carta a los Hebreos. Porque es que en el Antiguo Testamento parece que la fuerza se había puesto no en la actitud con la que se hacía el sacrificio, sino en la materialidad de la sangre. Y parece que la cosa se medía por litros de sangre. Y eso, pues, evidentemente, es una desviación de la auténtica religiosidad. Lo importante no es la materialidad de la sangre. Lo importante es la actitud con la que Cristo, en obediencia perfecta, ofreció su sacrificio a Dios Padre. Eso es lo que la epístola a los Hebreos nos quiere señalar. Las disposiciones personales de Cristo, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Este es el valor, esto es lo que da valor al sacrificio expiatorio. Ese sentido de obediencia de Cristo al Padre. Es como si el sacrificio se uniese con una plegaria suprema, una plegaria de todo el ser al Padre. Es un sentido de piedad, de obediencia de Cristo al Padre. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Eso lo dice Hebreos 10:9. Es un pasaje verdaderamente clave en la carta a los Hebreos. Sacrificios y oblaciones no los aceptaste. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Esa es la clave. A Dios no les acepto los sacrificios por los sacrificios, sino en cuanto que son expresión de la obediencia a Dios Padre, de la búsqueda sincera de su voluntad. Lo demás, Dios no acepta sacrificios, ofrendas y holocaustos que no le son aceptos a Dios, sino son expresión de esa entrega en obediencia. De este modo, la obediencia es el factor que hace grato y eficaz el sacrificio de Cristo. Y todos nuestros sacrificios, por cierto, dicho sea de paso. Es la obediencia al sometimiento. Y bien, algo más debemos de añadir un poco como colofón de lo que estamos diciendo. Además de esta disposición de ánimo de Jesús, otro elemento que hace eficaz el sacrificio es, por una parte, la disposición con la que Cristo ofrece, ¿no? Pero el segundo elemento que hace eficaz el sacrificio es el sello del Espíritu, el Espíritu eterno, mediante el cual se realiza la oblación. Es el Espíritu el que justifica la redención eterna alcanzada por Cristo. El sacerdocio eterno, inmutable, de alguna manera que se le reconoce cuando entra en el cielo, ¿no? El autor de la epístola, de alguna manera, está queriendo darnos a entender que la intervención del Espíritu Santo
pues está arrojando una luz distinta sobre el sacrificio expiatorio de Jesús. El sacrificio mediante el cual Cristo se hace solidario de la humanidad está inserto en el misterio de la Trinidad. La oblación del Hijo llega al Padre por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hace llegar al Padre el homenaje de obediencia de Jesús. O sea que lo que Jesús hizo de entrega, al tener el sello del Espíritu Santo, pasa a formar parte de la relación intratrinitaria. Esto es algo que es un misterio al que podemos asomarnos y adorarlo, ¿no? Adorarlo como algo que nos trasciende y nos supera, pero está afirmado por la palabra de Dios. El Espíritu da un sello. Al fin y al cabo, no decimos que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto, hay que decir que el sacerdocio de Jesucristo, que decimos que es sacerdote por la encarnación, de alguna manera está prolongando entre nosotros en el tiempo lo que es la relación del Padre con el Hijo. El Hijo siempre vive de cara al Padre. El Padre y el Hijo se miran y el Hijo está como volviendo al Padre todo lo que el Padre le ha dado. Y es como si se dijese, el Padre nos da al Hijo y el Hijo, que está de cara al Padre, le vuelve a dar al Padre todo lo que el Padre le ha dado. Bien, por lo tanto, el sacerdocio, mejor dicho, el sacrificio de Cristo, tiene valor en función de dos cosas. Primero, de la actitud de Cristo de ofrenda y de obediencia al Padre, y en segundo, de que Dios da su sello con el Espíritu Santo, sella esa ofrenda como una comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Y por eso el sacrificio de Cristo tiene una eficacia sobrenatural inmensa que nosotros ni siquiera podemos llegar a pensar. De ahí que el sacrificio eucarístico es lo más grande que el hombre puede hacer, y solamente por la celebración de una Santa Misa se justificaría una vida, por poder asistir o por poder celebrarla, ¿no? No hay nada más grande que eso, porque es la consumación del sacrificio que inserta en el cielo eficazmente, unido a Cristo, pues todo el sacrificio auténtico de la humanidad, que es un sacrificio auténtico en la medida que es unido al sacrificio de Cristo. De esta forma podemos decir que hemos llegado un poco como a la consumación. Si tuviésemos que hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, de cuál es el sentido del sacrificio de Cristo, pues fijaros, yo me atrevería a hacer este resumen. El sacrificio se muestra como una plegaria de todo nuestro ser a Dios. El grito exhalado por Jesús al morir es considerado como, en la Epístola de los Hebreos, como la plegaria suprema de Dios al hombre. No se dirige tanto al hombre cuanto se dirige a Dios, buscando su favor, buscando la complacencia de Dios, buscando hacer grato al hombre a Dios. Y en cuanto a esa plegaria que Cristo hacia el Padre, su valor no viene solamente, no viene tanto del sufrimiento material de Cristo, cuanto de la actitud de obediencia que tuvo Cristo al hacerlo. Lo que hace eficaz al sacrificio de Cristo no es su mero sufrimiento, sino la actitud de obediencia que tuvo en él. Más que el ardor de la petición en el dolor, lo importante es la sumisión a Dios. Eso es lo que le da valor. En el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es lo que transfigura aún más la expiación, elevándola a un rango divino. Lo que es una ofrenda humana pasa a ser una ofrenda divina por el sello del Espíritu Santo. Bien, dejamos aquí esta reflexión de estos dos puntos que os invito a leer, el punto 613, 614. El que disponga pues un poco más de tiempo, sería hermoso también que pudiese leer la carta a los Hebreos, que es una lectura hermosísima para profundizar en este punto del catecismo, que, como hemos dicho, tiene como título La muerte de Cristo, sacrificio único y definitivo. Podemos participar en el programa quien desee, haciendo preguntas o haciendo aportaciones, llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Alabado sea Jesucristo.